Hola, soy Verónica Díaz y voy a comenzar con la primera pregunta del examen oral, que es ¿por qué mueren las democracias? Anteriormente terminaban de manera abrupta por golpes militares. En la actualidad, el retroceso democrático va a empezar en las urnas o bien en las manos de los líderes electos que van a subvertir el proceso mismo que los condujo al poder utilizando las instituciones democráticas. En el primer capítulo del libro Cómo mueren las democracias de Levinsky y Ziblatt van a hablar sobre las alianzas fatídicas que se sitúan en un contexto de descontento social regularmente encabezado por un líder que tiene muchos simpatizantes. La clase política cree que ofreciendo un puesto a ese líder va a calmar a la sociedad y a recuperar el poder político. Sin embargo, no logran controlar a esa persona y terminan perdiendo por completo el poder. Asimismo, hablan de una serie de pasos que llevan los líderes autocráticos para terminar con la democracia. Uno de los principales es descalificar la competencia y a sus críticos con términos severos. El ejemplo que ponen es a Chávez llamando cerdos rancios a sus contrincantes. Si la opinión pública los apoya, van a justificar sus acciones autoritarias. Ahora bien, suelen dar pasos que parecen insignificantes con el supuesto fin de perseguir una meta pública común, como terminar la corrupción o ayudar a mejorar la seguridad, pero en realidad van guardando las libertades de las personas. También hacen un símil con un juego de fútbol, en donde hablan sobre apresar a los árbitros, que regularmente es el sistema judicial, que es el que suele controlar a estos personajes. Eh, en su lugar ponen a personas leales o bien amenazan al resto con extorsiones de alguna cosa que hayan hecho mal, y si esto no funciona acuden a acusarlos de prevaricación. También marginan a los jugadores estrella, que son sus adversarios. La manera más sencilla de hacer esto es compararlos, dando concesiones, sobornos o incluso puestos políticos, pero cuando esto no funciona, ocurren a medios más dramáticos como exiliarlos, encarcelarlos o incluso asesinarlos, pero siempre cubriéndose con una supuesta legalidad. Los medios de comunicación van a ser silenciados mediante difamación y amenazas, y esto solo va a ser necesario con algunos, puesto que ocurre autocensura. También van a debilitar empresarios con medios para financiar a la oposición, silenciar figuras culturales y, lo que a mí me parece más grave, cambiar las reglas del juego, ya sea reformando la Constitución o desmantelando instituciones democráticas. Las amenazas van a ser un buen pretexto para estas personas porque la sociedad está dispuesta a prescindir de ciertas libertades para proteger su seguridad, y la ciudadanía suele tardar en darse cuenta de que la democracia está siendo desmantelada, porque la defensa, irónicamente, de la democracia es el pretexto para derrocarla. ¿Por qué mueren las democracias? Porque no se mantienen a las personas demagogas al margen, porque no se tienen suficientes controles y porque es muy difícil notarlo debido a lo que acabo de mencionar. La segunda pregunta es las características del comportamiento autoritario. En el mismo libro se mencionan 4 indicios para identificar a una persona autoritaria, que es que rechaza las reglas democráticas del juego, ya sea rechazando la Constitución o expresando que no la van a acatar o usando medidas extraconstitucionales para cambiar el gobierno. La segunda es la negación de la legitimidad de los adversarios políticos, que es cuando describen a sus rivales como subversivos, como rebeldes, incluso como criminales o como una amenaza para la seguridad nacional o para el modo de vida que lleva el país en ese momento. Y esto lo hacen sin tener un fundamento real. La tercera es la tolerancia o fomento de violencia. Si tienen lazos con bandas armadas, con fuerzas paramilitares, si patrocinan los actos de violencia, si los apoyan de manera tácita o indirecta, o bien si han elogiado actos de violencia que han ocurrido en otro lugar del mundo. Y la última es la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Es decir, si apoyan leyes o políticas que restringen las libertades civiles, si amenazan con adoptar medidas legales o acciones punitivas contra personas que son críticas hacia su gobierno. Y la tercera pregunta es ¿qué es la tercera ola de autocratización y qué hay de nuevo en ella? En el artículo de Anna Lohmann y Staffan Lindberg van a hablar que la autocratización contemporánea se caracteriza por las disminuciones graduales en los atributos de regímenes democráticos, y esto va a afectar sobre todo a las democracias con graduales retrocesos bajo una fachada legal. También hablan sobre la discusión que hay sobre esta tercera ola, porque hay personas que dicen que es en extremo grave y hay otros que dicen que no hay que apanicarse tanto, y hablan de que los declives de esta democracia, o bueno, las democracias globales, van a ser relativamente moderados y que a pesar de eso la comunidad global de países democráticos continúa a los más altos niveles históricos. Entonces, o sea, sí, tienden a erosionarse, pero últimamente lo están haciendo bajo el velo de legalidad. Antiguamente solían ser eventos más bien repentinos, como los golpes de Estado, y eran muy fáciles de identificar, pero poco a poco se han vuelto menos significativos en la práctica y se van haciendo más difíciles de precisar dónde termina la democracia.
Eh, Otra cosa que mencionan que es el por qué es nueva es que ahora las evidencias apuntan a que están desafiando a una serie de democracias consolidadas de manera cada vez más desoladora y sugiere una disminución de las formas más descaradas de regresión, que es lo que mencionaba, los golpes militares, el fraude electoral, y lo que está incrementando actualmente son las formas más clandestinas, que es como el acoso a la oposición, la insubordinación a una rendición de cuentas horizontal, y la autocratización principalmente está deteriorando aspectos como la libertad de prensa y el espacio para la sociedad civil, que es lo que no se veía de manera tan continua, dejando a las instituciones de elecciones multipartidistas en su lugar. Esto va a debilitar los controles que tiene sobre el poder ejecutivo y entonces se va a concentrar gradualmente el poder en el poder ejecutivo. Y hablan sobre las estadísticas que se elaboran con indicadores como golpes de Estado, encuestas de opinión o cambios en las medidas cuantitativas a lo largo de un periodo específico de tiempo. Pero también explican que excluyen importantes variaciones, entonces tiene cierto sesgo porque la autocratización se mide en democracias que han llevado al colapso total y hay algunas que no han conducido todavía a este estado o porque hay retrocesos en ciertas autocracias electorales. En resumen, se puede decir que es cómo las democracias han estado disminuyendo su nivel globalmente, sin embargo todavía no se llega a un nivel como se tenía en el pasado. Y la diferencia es la forma en la que se está llegando. No es de manera agresiva, sino sutil y disfrazándola de una supuesta democracia. Gracias.